Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Uno de los casos más interesantes de la ufología reciente, de los últimos 20 años podríamos decir, es sin duda uno de los más extraños que he visto en toda mi vida como investigador. Y os cuento. Estoy hablando del encuentro de dos personas en 1996 con un ovni, un objeto volador no identificado, de dimensiones gigantescas en la región de Yukon, en Canadá, y en unas circunstancias, podríamos decir, absolutamente surrealistas, totalmente increíbles. Y es que no parece casualidad, estamos hablando de Yukon, la región en donde ocurrió un extrañísimo encuentro 10 años antes de un motorista llamado Kevin. No quiso dar su apellido para que no tuviese ningún tipo de repercusión en su trabajo, con unos seres con un aspecto siniestro, bueno, totalmente, podríamos decir, pues que daba mucho miedo, eso es lo que podría decir de ellos. Un aspecto similar al de las mantis religiosas, y esto ocurrió el día 2 de septiembre de 1987. Su experiencia, su posible abducción y el avistamiento de un ovni con forma de platillo, pues la verdad es que bastante achatado, de color verdoso, pues forman parte, esto bien es cierto, de la inmensa y la intensa oleada que hubo en esa parte del mundo, en esta región de Yukon, como decía, y esto forma parte de la aciaga historia del fenómeno de lo que serían las abducciones por parte del ser humano. Pero es que estamos hablando de una de las abducciones, 10 años antes de lo que os voy a contar, más rarísimas de la historia por las marcas en las manos que dejaron aquellas supuestas criaturas tras lo que les pasó. Ese encuentro con esos seres yo lo conté en su día y la verdad es que fue un encuentro también extraño dentro de la casuística de lo que es el encuentro con entidades biológicas no identificadas como animales o como seres humanos. Y bueno, lo cierto es que el testigo pues dijo que se las había encontrado, le habían iluminado con una instrumentación no conocida y luego se encontró en una sala blanca, completamente blanca. Esto sí lo hemos visto muchas veces en el fenómeno. Recordó un examen médico tremendo y detallado por parte de estos seres. Como digo, esto lo publiqué en su día. Y bueno, pues os recomiendo que veáis el vídeo que he puesto al final, porque realmente las marcas que dejaron en sus manos son completamente, pues podría decir, únicas dentro del fenómeno de las abducciones. Pero es que 10 años después resulta que pasó algo totalmente inusual dentro del fenómeno ovni, y esto es lo que os voy a contar hoy. La fuente la encontraréis en pues en las descripciones, en el cajetín de descripciones. Viene del MUFON, la asociación más importante del mundo con respecto a la investigación del fenómeno ovni, que está afincada en Estados Unidos, y el investigador que se ocupó de las entrevistas y de lo que serían las pesquisas en el campo, pues se llama Martin Jacek. Ocurrió esto en 1996, el último fin de semana de julio, y ocurrió a las 23 horas y 55 minutos de aquel día. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos hoy a Yukon, esa región del planeta que, como os decía, pues es bastante, pues como exponía, pues bastante rica en el tema de los avistamientos y también de lo que sería encuentros con seres aparentemente pues humanoides. Ahí estamos con dos mujeres llamadas Sue Malcolm y Sarah Baker, que están volviendo a su casa. Y bueno, pues están en el suroeste de Dawson City, desde un lugar llamado White Horse.
están transitando la carretera de Hunker y bueno, pues están subiendo una montañita, una empinada colina hacia un lugar llamado King Solomon Dome, que es un hermoso lugar, es un lugar que es muy bonito, con bueno, pues se ve un río allí, vistas a un río que se llama Indio, cercano a su posición, y la verdad es que ellas iban pues tan tranquilas en el coche, un idílico paraje el que iban recorriendo y una tremenda experiencia la que les estaba esperando. Vamos, jamás habrían pensado que ellas iban a protagonizar un incidente así. Y allí tenemos a las dos mujeres de mediana edad, podríamos decir, hablando de sus cosillas en el coche. Bueno, pues ahí van, tan tranquilas, conducían sin altercado alguno, cuando de repente observan lo que parecía un objeto volador de forma cilíndrica, suspendido en el cielo. Pues podría ser cualquier cosa, un globo, pero era bastante extraño porque tenía un volumen y parecía metálico, y no, desde luego no se movía como un globo. Y entonces llegó un momento en el que se extrañaron muchísimo y pararon el coche a un ladito de la calzada, porque es que estaban quedándose completamente atónitas ante lo que estaban viendo, ante lo que estaban observando. Sus declaraciones al MUFON fueron las siguientes. Era un extraño espectáculo. Tenía una fila de ventanas rectangulares y estaba allí, inmóvil, pero flotando y con una ligera inclinación. Y es que, como hemos visto en más casos, pues parecía que aquello las estaba esperando a ellas. Esto lo hemos visto en más incidentes. Y además este detalle de la inclinación, bien es cierto que en la casuística del fenómeno, la verdad es que es extraña, es muy rara. Normalmente siempre están erguidos perfectamente de forma horizontal. No, en este caso no. Estaba como cayéndose. Tras esa primera visión, pues Sue, de forma instantánea, mira su reloj, empieza a observar el reloj y se da cuenta de que algo está mal. Algo, desde luego, no está bien en el reloj. Es imposible lo que está ocurriendo. Y es que marca la 1:50 de la madrugada. Pero vamos a ver, si eran las 12 menos 5. Hace medio segundo. ¿Qué ha pasado? Y claro, empiezan a preguntárselo. Y bueno, pues está claro que, bueno, pues lo mismo que se ha roto el reloj. Pero desde luego, en este tipo de incidentes, pues se relaciona siempre con un missing time, con un tiempo perdido. Imposible, pensaron, pero bueno, lo mismo pues es el relojillo y ya está. Eso sí, también se dieron cuenta de que el reloj se había detenido, y esto tampoco es normal dentro de la casuística del fenómeno, pero bueno, también se te puede romper el reloj. Podía ser una coincidencia con aquel avistamiento, claro, pero ellas inmediatamente lo relacionaron con aquella visión que estaban teniendo. En plan, estamos viendo esto y se nos ha parado el reloj. Pero bueno. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Pues retomar la marcha. ¿Qué iban a hacer? Pues lo que habríamos hecho todos, seguramente, seguir. Entonces, después de conducir, seguir conduciendo entre colinas y curvas, llegaron a un claro en el que lo volvieron a ver. Ahí estaba de nuevo. Parecía esperarlas otra vez. Y lo pudieron volver a ver, pero lo volvían a observar perfectamente, pero esta vez mucho más cerca. Y las mujeres es que, Sue y Sarah, es que no salían de su asombro. En este caso, y en este momento, ya lo veían con muchos más detalles. Y estaba, eso sí, ahora estaba de frente. Y no lo tenían más a un ladito como lo tenían antes, y se dieron cuenta de que no había pasado por lo que sería delante de ellas. Ese detalle también las extrañó muchísimo. Tenía que haber pasado más o menos delante, porque era muy grande aquello, pero no lo vieron pasar.
se quedaron extrañadas también. Y ahí tuvieron ese momento de encontrárselo, entre espeluznante y aterrador, y entre fascinante y también único en la vida. Esas ventanas, ese volumen, ese color, ahí lo tenían otra vez. Y en aquel instante, totalmente impresionadas, pues comenzaron a observar los rasgos del objeto, lo veían bien. Y esos distintos elementos las dejaron boquiabiertas, era inmenso, las ventanas es que se veían perfectamente, tenían luz. Y se dieron cuenta de que un avión en comparación, pues es que era algo pues muy pequeñito, nimio prácticamente a su lado. Y claro, se quedaron mirándolo, pero ¿qué era eso? ¿Ante qué estaban? Entonces, pues decidieron arrancar otra vez y seguir la marcha. Claro, ¿qué iban a hacer? Pues verlo un poco y tirar para adelante. Y enfilar la carretera. Y ahí estaban en Quartz Road. Y mientras que estaban otra vez conduciendo, vieron algo otra vez que las dejó completamente atónitas de nuevo. Había como delante de aquel objeto un enjambre de pequeños objetos voladores no identificados que eran como lucecitas reuniéndose en la parte frontal del objeto que estaba inclinado además hacia el suelo, como si aquel objeto grande tuviese algún problema técnico. Esa fue su impresión. Un ovni a punto de estrellarse. Y claro, las mujeres no salían de su asombro. ¿Qué le estaba pasando a aquello tan grande? Los pequeños objetos, según sus declaraciones al MUFON, aparecieron de repente y como luces nebulosas, es decir, que tenían como una capacidad de mezclarse, luces nebulosas brillantes, y llegaron a contar hasta 13 de ellas. Entraban y salían del gran objeto de color verde, verdoso, como si estuvieran, esa fue su impresión, auxiliándolo en un drama que parecía ajeno a ellas, pero ellas lo estaban presenciándolo todo, absolutamente todo, y era como si aquello que hubiese dentro las hubiese elegido a ellas para que fuesen testigos de excepción de aquella maniobra. Esa era su impresión, pero había un problema, y ellas también lo sabían. A ellas les seguía faltando tiempo de su vida. No olvidaban su tiempo perdido, y estaba claro que aquello del reloj no era casualidad, no había sido casualidad, y les estaba quedando claro, perfectamente claro, tras ver el objeto grande, tras el momento en el que apareció después, de forma prácticamente fantasmagórica, y luego la aparición de esas 13 luces de nuevo. Entonces Sue y Sarah decidieron conducir de nuevo por otra colina empinada hasta que se dieron cuenta de que los objetos voladores más pequeñitos pues fueron desapareciendo pues de una forma pues prácticamente instantánea, mientras que el objeto grande pues comenzaba a recuperar lo que era su inclinación horizontal. Entonces, claro, se quedaron pensando, ¿era esto una operación de salvamento, lo que hemos visto? Y no solo eso, es que lo observaron ya moverse, esta vez sí, y el objeto parecía estar ya marchándose a su vista. Y lo observaron bien de nuevo, aquello parecía estar escondiéndose por detrás de una colina, pero es que cuanto más lo veían, porque ya seguían conduciendo, pues más clara estaba una cosa, más claro les quedaba una cosa. Tenía que ser aquello inmenso, porque lo veían tan grande como la montaña que tenían delante, que tenían enfrente, en una comparación
espacial. Y claro, se estaban quedando, pues, patidifusas, se estaban quedando, pues, también con mucho miedo. Y, claro, pues, ¿qué pasaba con aquellos pequeños objetos? No sabían a dónde habían ido. Ellos, es que, claro, ellos tenían su pequeño espectáculo particular y estaban haciéndolo ante sus ojos. Aparecían, desaparecían, se apagaban, se encendían. Esto es igual que lo que hemos visto, por cierto, en la historia reciente del fenómeno con respecto a los ovnis lumínicos que aparecen en México, en Argentina, en España, en Chile, y que tienen capacidad para mezclarse entre sí. Eran los mismos. Y los veían aparecer otra vez, y otra vez, y otra vez. Hacían en su impresión todo para impedir lo que habría sido un incidente de lo que sería, pues, un choque de aquel objeto grande con el suelo. Un UFO crash, que se llama, del grande. Y lo hacían todo ante la presencia de aquellas dos mujeres que estaban ahí en su cochecillo, totalmente impresionadas, con mucho miedo, que no sabían ni dónde meterse, viendo todo aquello. Testigos de excepción, impresionadas. Ellas además es que seguían totalmente perturbadas por la anomalía temporal que habían tenido. Y además es que no paraban de hablar de todo. Y sobre todo es que no dejaban de hablar de los detalles. Los detalles eran lo más importante. No paraban de exponer lo que veía cada una. Y sobre todo tenían mucho horror ante lo que les podía haber pasado en ese tiempo perdido que les obsesionaba en ese momento. Y no era para menos. Y es que las mujeres, mientras que seguían conduciendo, pues es que estaban observando un detalle completamente perturbador. Mientras que seguían hablando de todo esto, aquellas dos mujeres dejaron, pues, muchas cosas, muchos bosques a sus lados, a su derecha, pero sobre todo uno que era una prospección minera en donde había trabajadores que estaban allí y que eran muchísimos, que estaban totalmente ajenos a lo que estaba pasando, ajenos al espectáculo impresionante de las luces pequeñas y ajenos a aquel ovni verde inmenso que estaba tratando de ocultarse tras la montaña y sobre todo que estaba tratando, desde luego, de no chocar con el suelo. Algo que jamás habría ocurrido en condiciones normales porque todos habían estado mirando allí, pero nadie parecía prestar atención a aquello. Era como si solamente ellas lo estuviesen viendo o tuviesen la capacidad de verlo. Pensaron en bajarse y alertarlos a todos, pero aquella mujer, en ese momento le dijo a Sara que no lo tenían que hacer. Y lo dijo con un horror total, sintió miedo, pero ya no por lo que sería, pues, lo que les podría pasar a ella, sino por su hijo. Tuvo un inexplicable espanto por la salud de su hijo. Si a ella le pasaba algo, bueno, pero ¿qué sería de su hijo en ese mismo momento? ¿Qué les ocurría a aquellos mineros? Pues no lo sabían. Pero ¿qué le iba a ocurrir a lo que era, pues, lo más importante de su vida? Su hijo, lo que más realmente estaba pensando aquella mujer era eso, en aquella escena. El ovni inmenso y las luces seguían ahí y parecía que ellas eran las únicas con capacidad para verlos. Las únicas que en este espacio-tiempo lo podían ver. Bueno, como la psicología de este tipo de fenómenos a veces pues no es explicable,
en la mayoría de los casos, podríamos decir, pues las dos protagonistas del incidente, pues hicieron lo que a lo mejor habríamos hecho también nosotros. En vez de quedarse allí y alertar, pues no. Decidieron no parar el vehículo y seguir su camino, mientras no perdían de vista nada de lo que estaba pasando. Y comenzaba, bueno, pues sí que se dieron cuenta de que aquel objeto grande sí que parecía tener un nuevo plan, porque estaba empezando a ocultarse detrás de la montaña Haystack. Y ellas lo volvieron a ver bien, toda la operación nueva, tras tener ese ataque de pánico total relacionado con su hijo. Entonces, el objeto, al igual que en el caso y en el incidente de Warwickshire, pues comenzó a inclinarse otra vez en posición de despegue. En lo que ellas percibieron que parecía ser en posición de despegue. Pero observaron que, para su asombro, en vez de subir, comenzó a bajar, encajándose entre las montañas, en una maniobra que era una auténtica locura a nivel aeronáutico. Y claro, ellas, que seguían ahí conduciendo, decían, pero bueno, ¿qué está haciendo? ¿Y qué pretende ahora mismo? Pero ¿cómo no ha chocado con esas montañas? Pensaron. ¿Cómo es posible que no las haya ni rozado? Las mujeres, totalmente impresionadas, pues perdieron definitivamente de vista a aquel imponente ovni y aceleraron su coche hasta llegar a su casa. Llegaron Sue y Sarah tocando el claxon, histéricas, perdidas, completamente fuera de sí. Y entonces el hijo de Sue, que estaba en el porche esperándolas, pues salió a verlas. Pero salió a verlas totalmente preocupado. Y les dijo, ¿pero dónde habéis estado? Por el amor de Dios, si son las 3:30 de la madrugada. Y claro, la sorpresa de aquellas dos mujeres fue total y absoluta. Les faltaba de nuevo otras 2 horas en su viaje de vuelta a casa. Un viaje de vuelta interrumpido por aquel incidente que o bien se materializó en la forma de una abducción, de la que, por supuesto, no se acordaban, como hemos visto tantas veces en el fenómeno, o bien estuvieron en una zona aquejada de una de esas campanas de irrealidad, en donde el espacio-tiempo no funciona igual que en el resto de la Tierra, o en ambas cosas, o en una cosa provocada por la otra. Y la apreciación es de lo más curiosa, desde luego. Un posible accidente ovni impedido por otros, por un lado, y una abducción sin recuerdos, por otro. A destacar, desde luego, la impresionante maniobra del objeto entre las dos montañas, la sensación de la testigo Sue, que teme por la vida de su hijo de repente, con un ataque de histeria total mientras que le está ocurriendo todo aquello, el reloj parado en vez de seguir funcionando, cosa que es extrañísima en la casuística este detalle, porque lo normal es que sigan funcionando siempre, y la aparente dificultad técnica que consiguió superar aquel ovni gracias a la ayuda de los ovnis lumínicos que vinieron pues a auxiliarle y que habrían pasado a la acción delante de aquellas dos protagonistas que desde luego pues observaron todo de forma espectacular, de una forma completamente nítida. Entonces la conclusión de todo esto es interesantísima. Podríamos pensar que en todo momento estuvo dirigido todo este incidente por la inteligencia que estaría delante o dentro o relacionada con este objeto. ¿Fue un experimento con ellas? ¿Dónde estaban para que aquellos obreros no observasen absolutamente nada? Y como siempre digo, la pregunta más importante de todas las que se pueden hacer: ¿por qué ellas? ¿Por qué ellas de entre los 7.000 millones de personas que somos?
¿Qué las diferencia de vosotros o de mí? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el relato de este incidente que ocurrió en el año 1996, tras la abducción de 1986. Espero que lo podáis compartir en vuestras redes sociales y os invito a suscribiros. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.